En esta oportunidad vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. También podemos representar como MRUV. Todos se preguntarán, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, como su nombre lo indica, es una trayectoria, donde las partículas se mueven con velocidad variable o rapidez variable. ¿Qué significa? Que los cuerpos se mueven con una velocidad cambiante, cuya característica fundamental es de que la aceleración es una constante durante el movimiento de la partícula. ¿Sí? También tenemos otro ejemplo acá de una partícula que se encuentra en constante movimiento, pero ese movimiento o rapidez va cambiando. Por eso decimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza por que la aceleración es una constante, debido a que la velocidad inicial es diferente a la velocidad final, o también denominado rapidez, cuyas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos los siguientes que vamos a utilizar. Primero, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. Esta es nuestra primera ecuación que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios. Una segunda ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Esta vendría a ser nuestra segunda ecuación. Y finalmente tenemos la tercera ecuación. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 por la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Estas son las tres ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muchos se preguntarán ahora cuándo utilizamos el signo más y cuándo utilizamos el signo menos. El signo más utilizamos cuando tenemos un movimiento acelerado, que significa que la velocidad aumenta. En esos casos utilizamos el signo más. ¿Y cuándo utilizamos el signo menos? El signo menos se utiliza cuando tenemos un movimiento desacelerado. Esto quiere decir que la velocidad disminuye. O también podemos mencionar cuando la partícula aplica los frenos. Esa es la característica del tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una vez más, no olvidemos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es una trayectoria que su característica es que la aceleración es una constante, que significa que la velocidad inicial es diferente a la velocidad final.
Por lo tanto, vuelvo a repetir, el signo más se utiliza cuando las partículas aumentan la velocidad. Y el signo menos se utiliza cuando la partícula tiene una velocidad y de repente aplica los frenos. En esos casos utilizamos el signo negativo. Otro aspecto fundamental del movimiento rectilíneo uniformemente variado es el uso de la matemática. ¿Por qué? Porque se puede calcular cualquiera de las variables, ya sea tiempo, podemos calcular la velocidad inicial, podemos calcular la velocidad final o también se puede calcular la aceleración. Entonces, es de mucha importancia, queridos amigos, la matemática en el cálculo de la física. Asimismo, les puedo mencionar que vamos a ir teniendo algunos aspectos. El término de reposo. Reposo quiere decir que la partícula tiene una velocidad inicial igual a 0. Otro aspecto importante, vamos a también tener en los ejercicios que vamos a mostrar posteriormente, el término de que tenemos el término de aplica los frenos. Aplica los frenos. Esto quiere decir lo siguiente, que la velocidad final de la partícula también será igual a 0. Aspectos importantes que se debe considerar. Aplicaciones, usos en nuestra vida cotidiana, tenemos una diversidad. Ejemplo, nosotros, una persona que sale de su casa rumbo a un determinado lugar, aplica una velocidad o una rapidez. Otro ejemplo, los automóviles también aplican una rapidez, una velocidad. Vamos a ver ahora los ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nuestro primer ejercicio dice de la siguiente manera. Un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente de modo que en los 2 segundos recorre un espacio de 80 centímetros. Calcular la aceleración y velocidad final. Vamos analizando. Lo que quiere decirnos es que tenemos un automóvil que parte del reposo. Cuando parte del reposo indica que la velocidad inicial es 0. Tenemos el tiempo que demora, el tiempo es de 2 segundos. La distancia o el desplazamiento es de 80 centímetros. 80 centímetros transformamos a metros, tenemos 0.8 metros. Bien, una vez teniendo los datos, analizamos las 3 ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente variado. De acuerdo a los datos, analizamos para poder resolver. La primera, velocidad final no conocemos. Velocidad inicial es 0. Aceleración no conocemos. El tiempo sí tenemos. Por lo tanto, acá tenemos 2 incógnitas. No vamos a poder utilizar. Vamos a la segunda ecuación. Velocidad final no conocemos. Velocidad inicial 0. El 2 es un número natural. Aceleración no conocemos. De la misma manera, tenemos 2 incógnitas. Analizamos la tercera ecuación. Distancia conocemos, es igual a velocidad inicial por tiempo. Todo esto se hace 0. Más un medio, número natural, por aceleración que no conocemos, el tiempo conocemos. Entonces, la tercera ecuación sería la más aceptable para poder calcular la aceleración. Entonces,
Primero vamos a calcular la aceleración. Decimos cálculo de la aceleración. Planteamos la tercera ecuación. Según la tercera ecuación tenemos lo siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Utilizamos el signo más, porque va a ir aumentando la velocidad. Entonces, más 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado. Recordemos que parte del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Ahora utilizamos nuestra matemática. El número 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Vamos a tener 2 veces la distancia. La aceleración se va a quedar como incógnita. El tiempo está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Y tenemos como incógnita la aceleración. Ahora vamos emplazando valores. Aceleración es igual a 2 por la distancia, 0.8 metros, sobre el tiempo es 2 segundos, sobre 2 segundos elevado al cuadrado. Ahora realizamos el uso de la calculadora, que es de mucha importancia. Todos vamos. 2 por 0.8 igual dividido entre 2 al cuadrado. La respuesta es 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera hemos obtenido una de las incógnitas, que es la aceleración. Ahora vamos a calcular recién la velocidad final. Ya conociendo la aceleración, hemos calculado la aceleración, ahora calculamos la velocidad final. Se nos hace más sencillo. Podemos utilizar la primera ecuación, que es la más sencilla, como también se puede utilizar la segunda ecuación. Apliquemos la más sencilla. Decimos cálculo de la velocidad final. Cálculo de la velocidad final. La ecuación dice velocidad final es igual a la velocidad inicial, también el signo más, aceleración por tiempo. No olvidemos que nuestra velocidad inicial es 0. Entonces, velocidad final va a ser igual a la aceleración por tiempo. Reemplazamos valores. Velocidad final es igual a velocidad inicial, aceleración, que es 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo que tenemos es 2 segundos. Segundos arriba, segundos abajo, uno se va a simplificar y tenemos el siguiente resultado. 0.4 por 2, nuestro resultado es 0.8 metros sobre segundo. De esta manera hemos calculado la segunda incógnita de nuestro ejercicio planteado. Bien, muchachos, vamos con el segundo ejemplo de movimientos rectilíneos uniformemente variados, que dice de la siguiente manera nuestro enunciado. Una partícula reduce su velocidad de 12 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo, sabiendo que durante ese tiempo se corre una distancia de 100 metros. Pregunta: calcular
la aceleración. Inciso B, la distancia que corre a continuación hasta detenerse. Vamos con nuestros datos. Según el enunciado tenemos lo siguiente. Una partícula reduce su velocidad de velocidad inicial 12 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo. Velocidad final 5 metros sobre segundo. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Distancia 100 metros. Inciso A, calcular la aceleración. Entonces, para el inciso A, vamos a calcular la aceleración. Y para el inciso B, nos piden calcular el valor de la distancia que corre a continuación hasta detenerse. Tomemos en cuenta que este término es muy importante, que nos indica que tenemos que calcular de nuevo la distancia, pero cuando se detiene. Cuando se detiene, quiere decir que la velocidad final es 0. Un aspecto de mucha importancia. Bien, vamos a nuestra solución de nuestro enunciado. Vamos con la solución y planteamos nuestras ecuaciones. Según los datos, vamos planteando las ecuaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial. El signo, como la velocidad reduce, por lo tanto, utilizamos el signo menos. Menos aceleración por tiempo. Observemos. ¿Qué datos tenemos? Velocidad final conocemos, velocidad inicial conocemos, la aceleración es la incógnita, el tiempo no conocemos. Por lo tanto, esta ecuación no nos va a ayudar mucho. Vamos por la segunda ecuación. La segunda ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, de la misma manera, menos 2 veces la aceleración por distancia. Analizamos. Velocidad final conocemos, velocidad inicial conocemos, 2 es un número natural, la aceleración incógnita y la distancia conocemos. Bien, vamos ahora con el cálculo de la aceleración. Cálculo de la aceleración. Bien, utilizamos nuestra matemática. Simplemente la velocidad inicial está con positivo, al otro lado va con negativo. Entonces vamos a tener velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Continuamos. El número 2 está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. La distancia está multiplicando, también pasa a dividir. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Que la aceleración va a ser igual, decíamos, velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial está con positivo, al otro lado va con negativo. El número 2 se está multiplicando, pasa a dividir. La distancia está multiplicando, también pasa a dividir. Ahora sí vamos a reemplazar valores. Reemplazando valores tenemos lo siguiente. Aceleración es igual. Velocidad final 5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Menos velocidad inicial 12 metros sobre segundo elevado al cuadrado con respecto a menos 2 por la distancia
100 metros. Utilizamos la calculadora. Vamos a tener el siguiente resultado. Todos, 5 al cuadrado menos 12 al cuadrado dividido entre 200. Nuestro resultado es 0.59. 0.59. Analizamos las unidades. Las unidades, en la parte de arriba tenemos metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Metro al cuadrado, segundo al cuadrado. En la parte inferior solamente tendríamos metros. Por matemática, metro cuadrado con metro se va a simplificar y solamente nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, de esta manera hemos calculado la aceleración. Vamos al inciso B. Para el inciso B, lo que nos piden calcular es la distancia. La distancia, pero cuando se detiene. Esto quiere decir que la velocidad final va a ser 0. Podemos utilizar esta misma ecuación, pero calculando esta vez la distancia. Entonces decimos, velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por distancia. Recordemos que el enunciado dice lo siguiente: calcular la distancia que corre a continuación hasta detenerse. Por lo tanto, esto es 0, porque se detiene el móvil. La velocidad inicial conocemos, el número 2 es un número natural. La aceleración ya hemos calculado en el inciso A, por lo tanto vamos a volver a utilizar y vamos a calcular la distancia. Entonces tenemos que todo lo que está con negativo al otro lado pasa con positivo. Vamos a tener 2 por aceleración por distancia. Esto va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. Continuamos. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a tener que la distancia va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado con respecto a 2 veces la aceleración. Reemplazamos valores. Reemplazando valores, tenemos velocidad inicial es 12 metros sobre segundo. 12 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Con respecto a 2 por aceleración, 0.59 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestro resultado final llegaría a ser 12 al cuadrado dividido entre 2. Volvemos a dividir entre 0.59. Sale 122. Entonces, acá tenemos 122 metros como resultado final.